Vamos a 5 minutos. Hemos dado 5 minutos de cortesía, de modo que yo creo que ya procede que comencemos la presentación de este magnífico libro, que digo magnífico con conocimiento de causa, porque ya he tenido la suerte de poder estar en la presentación que se produjo en primer lugar en la Diputación Provincial de Zaragoza el 20 de marzo pasado y en el que pude acompañar a Alfonso Marco, nuestro autor de hoy, conocido de muchas y de muchos de vosotros. Y que es un libro, ahora lo veréis, si lo habéis podido tocar con las manos, lo habéis podido mirar en los ejemplares que hay allí al principio de la sala, pues que es una pieza que es un regalo. Es un libro que es un regalo en el mejor de los sentidos, en el sentido de que es un libro que es muy apto para regalar, porque es muy agradable, muy sencillo de leer, muy interesante, muy bonito. Es un libro muy bien hecho, muy cuidado, pero que aparte es un regalo por la acumulación ordenada, organizada del trabajo que hace Alfonso, que con su vasta experiencia y su amor por el mundo del tren y del ferrocarril, como todos sabemos, pues ha tenido a bien hacer un trabajo que a mi juicio es, creo que compartido por todos, excelso. Alfonso, lo voy a presentar, aunque yo creo que entre todos podríamos hacer una presentación, entre todos los presentes, podríamos hacer una presentación compartida, porque es conocido pues prácticamente de todos. Él es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, es ferroviario de tercera generación, ahora ya casi podemos decir que ferroviario de una saga instituida de ferroviarios en la que ya es una cuarta generación. Ha participado en numerosísimas charlas, conferencias, publicaciones, colaboraciones, ha publicado libros. Aquí hemos revisado, estábamos comentando antes que presentaste tu último libro sobre Canfranc. Ha colaborado con otros autores que trabajan sobre libros, como Rosario Raro, que estuvo en las jornadas de novela histórica hace unos días en Calatayud. Es un apasionado del mundo del tren, mantiene y publica en el blog de Viajando en Tren con numerosísimas visitas en diferentes revistas del ámbito ferroviario, colaborador principal para nosotros en la UNED, podemos decir con orgullo también, y además, pues desde hace un cuatrimestre es profesor de la UNED Senior. Hizo una asignatura en la que parte de vosotros cursasteis sobre el ferrocarril en el mundo contemporáneo, que ahora está impartiendo también en la sede recién instituida de Ariza. Y con una notable satisfacción, tanto aquí como en Ariza, me consta por todas los comentarios que me han ido llegando. Entonces, a modo de presentación, yo creo que no me voy a extender más, a pesar de que el currículum es más amplio, para centrarnos en lo importante que es el libro que hoy tenemos aquí, 50 estaciones europeas, catedrales de la modernidad, como podéis ver, que vamos a presentar de una manera un poco conversacional, hablando sobre el libro y en la que también os invito a participar, si así lo consideráis oportuno. El subtítulo del libro, Catedrales de la Modernidad, yo creo que resume en buena medida la idea con la que se conforma este libro. El concepto de catedral, que se comienza a instituir en la historia en torno al siglo VII y luego se populariza en el siglo XII asociado a los templos grandes del ámbito cristiano, del mundo cristiano, tenía que ver con monumentos en los que había, por un lado, la sede episcopal, donde estaba el obispo, pero por otro lado eran templos de adoración a Dios. Si ponemos el subtítulo de modernidad, estamos hablando de que se confluyen diferentes ámbitos. Por un lado, la adoración a lo antiguo, de alguna forma, a la historia, y por otro lado se conjuga con la modernidad, que es el templo del tren, el tren como obra culmen de la ingeniería humana hasta el siglo XIX, en la cual pues, se aglutinan diferentes tecnologías, se supone un cambio de paradigma en cuanto a medio de comunicación, de transporte y de personas, cambia de alguna forma lo que es la sociedad. Comienza la revolución industrial con la máquina de vapor, se amplía en el tren y a partir de ahí pues vamos viendo cómo evolucionan las diferentes tecnologías y el impacto que tiene en la sociedad. De modo que Catedrales de la Modernidad, a mi juicio, es una forma muy adecuada, muy interesante de denominar las estaciones que se recogen en este libro, en las que hace una selección muy cuidada de las 50
que él considera que tienen que formar parte de este primer libro, porque yo estoy seguro de que va a haber una segunda edición con más estaciones. Entonces, la primera pregunta sería, ¿son 50 estaciones? ¿Por qué son estas 50? ¿Cuál es el criterio que has utilizado para seleccionar estas 50? Bueno, en primer lugar, que parezca tópico, pero es que tengo que agradecer muchas cosas. En un libro como este, pues es necesaria mucha ayuda y mucha colaboración y eso, pues por tanto, muchísimos agradecimientos para hacer el propio libro y luego muchos más. Mis alumnos de UNED Senior pues han conocido muy bien toda la génesis, hemos hablado mucho, yo les he contado mis preocupaciones, mis agobios, ay, pues estoy avanzando, ¿qué os parece? No sé qué hacer por aquí y ha sido una ayuda pues simbólica importante. Luego, aparte, también quiero nombrar a los editores, por supuesto, porque yo estoy de acuerdo, aunque suene un poco, parezca un poco soberbio, pero estoy muy contento con el resultado, lo veo y estoy muy contento porque es lo que yo tenía en la cabeza al principio y los editores, pues desde el primer momento creyeron en esta idea y la han hecho posible, porque no es un libro fácil, es un libro complejo de editar, costoso de editar también económicamente. Pensad que tiene casi 400 imágenes que hay que maquetar con un texto también de unas dimensiones muy limitadas y ha sido pues, un verdadero reto. Y por supuesto, pues gracias, lo de colaborador me llena de orgullo oír ese título de la UNED porque ya hace muchos años que hago cosas con vosotros y estoy muy orgulloso de hacerlo y de encontrar siempre facilidades para todo en conferencias, la última experiencia en UNED Senior y ahora en Ariza, hasta el punto pues que, no sé, al final pues a lo mejor me tienen que echar o algo porque yo estoy tan a gusto y me tratan tan bien que no me voy a ir fácilmente. Pues sí, como dices, 50. Lo primero que quiero decir del libro es que ha sido un verdadero dolor elegir solo 50, porque hay muchísimas más. De hecho, yo empecé con alrededor de 180 estaciones que merecerían estar en un libro así. Obviamente, pues ya se van descartando porque es un número excesivo. Luego ya fui pensando en 100 seguía siendo excesivo. 80, 75, buscando números redondos y al final llegué a un punto, mis alumnos lo saben, creo que lo comenté en clase, que lo dejé ya en 60. O sea, el libro se iba a titular 60 estaciones europeas porque me veía incapaz de quitar 10 más, pero bueno, al final hice ese esfuerzo y las quité. Entonces ahora espero que el libro tenga éxito, que tenga reediciones o que se pueda hacer otro con otras 50, porque sí que os aseguro que no van a desmerecer a estas 50, porque muchas de ellas lo merecerían. Hay estaciones, seguramente si luego hablamos un poco o alguien pregunta, hay muchas más estaciones que podrían estar en este libro perfectamente y que no desmerecerían en absoluto. Yo te voy a preguntar sobre estas 50 dos cuestiones muy concretas. La primera es, ¿cuál es tu favorita? Quitemos Canfranc, ¿de acuerdo? Quitemos Canfranc, ¿cuál es tu favorita? Y por otro lado, ¿cuál es la que más te ha costado sacar que dices, esta la saco porque tengo que ajustarme a 50, pero es la primera que voy a poner en el siguiente? Es difícil, sí. Sí, bueno, quería decir también antes, al hilo de lo que has dicho de por qué estas 50, que me parece importante recalcarlo, obviamente hay también unas reglas que yo me he autoimpuesto, aunque obviamente el criterio es claramente subjetivo al elegir estas estaciones. Pero sí que, en primer lugar, hay un marco geográfico. Son estaciones de la Unión Europea o países asimilados, es decir, pues, Reino Unido, Noruega, Suiza, países balcánicos, o sea, países que están en el entorno europeo. Digamos que el límite lo he trazado en lo que eran las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, porque claro, si no, pues ya sería inabarcable si abarcáramos también eso, o no digamos ya el resto del mundo, y además tampoco tengo un conocimiento suficiente para hacerlas de todo el mundo. Luego, a partir de ahí, pues he valorado también una serie de requisitos de valor que están también indicados en colores, por cierto, en el libro, pues el valor artístico, aspectos decorativos y ornamentación, monumentalidad, innovación, integración en el entorno. Pues, porque claro, hay muchas estaciones que las 50 destacan en varios de esos aspectos, pero hay otras que no están, pues que a lo mejor destacan en menos y por eso también las he acabado quitando. Y luego también otro aspecto es que sean estaciones en activo, no por nada necesariamente, porque hay muchas estaciones muy bonitas que ya no lo son, pero eso también, pues claro, hacía que el marco se expandiera de una manera incontrolable. Entonces tienen que ser estaciones en activo o
en sus inmediaciones. Me vais a permitir, como estamos en confianza, en el caso de Canfranc y también en el de Almería, he hecho una pequeña trampa para incluirla, porque Canfranc, como todos sabéis, lo que es el edificio histórico ahora mismo ya no es una estación, es un hotel, el Royal Hideaway se llama, y es un hotel muy lujoso, muy bonito, se ha restaurado la estación y eso realmente es lo más importante. Pero realmente los trenes no llegan ahí, pero llegan muy cerquita de la estación y en el mismo complejo ferroviario de la estación, los antiguos muelles de mercancías y de transbordo entre España y Francia. Entonces, bueno, no es exactamente ahí, pero verdaderamente es el entorno. Y algo muy parecido pasa en Almería, que es una estación que también me gusta, que pasa lo mismo. Se ha construido hace unos años ya una estación intermodal que está muy cerca, pero las vías, de hecho, pasan en paralelo al lado del antiguo edificio, aunque el edificio en sí no tiene uso. Pero me he permitido esas dos excepciones, la de Canfranc ha sido obligada, aunque sea mi pueblo, como ya sabéis, y he nacido en la estación y todo esto, sinceramente creo que lo merece. Aparte de mi historia personal, creo que es una estación que merece estar en esta relación. Y la más difícil Sí, sí. Bueno, y la que más me gusta también me has preguntado. Qué difícil. Esto es, la verdad es que un libro, sobre todo si cuesta mucho, en la categoría de cosas que uno hace difíciles en la vida, lo primero son los hijos, sin ninguna duda, y después yo creo que viene ya un libro, ¿no? Es una obra que cuesta mucho y que se la quiere casi como un hijo. Mm, Canfranc por razones obvias, pero fíjate, me gustaría señalar mm, un sitio muy especial con dos estaciones además en el libro. Solo hay tres ciudades que tienen dos, que son París, Budapest y Lisboa. Casi elegiría Lisboa, porque, bueno, primero Portugal y Lisboa me encantan, tanto el país como la ciudad, y las estaciones me gustan mucho y además son muy distintas. Por ejemplo, las de Budapest son, digamos, antiguas del 19, principios del 20, las de París también, pero en Lisboa tenemos un poco los dos extremos del libro. Por una parte está la estación de Rosío, que quizás si tuviera que elegir una, elegiría esa. Me encanta, está en pleno centro de Lisboa, no sé si alguien conoce la ciudad, pero es muy probable que si alguien no lo sabía, le haya pasado desapercibida, porque es una estación hermosísima que está en pleno centro y que parece más bien un palacio, una ópera, un edificio de ese estilo que una estación. Y por el otro, en el otro extremo está la estación de Oriente, que es una estación conocida, de la arquitectura conocida de Calatrava, que es una estación muy moderna del año 98 que se abrió para la Expo de Lisboa y entonces pues representa un poco esos dos estilos extremos. Y en cuanto a difícil, no sabría qué decir. Bueno, en las estaciones más occidentales hay más información, más abundancia, entonces quizá las que están más al este es menos fácil, ¿no? En cuanto a bibliografía o en cuanto a fuentes, pero también hay verdaderas sorpresas. Puestos a elegir una, casi elegiría una muy curiosa que no creo que nadie conozca, que es Suceava, en Rumanía. Tiene un interior. De hecho, la mayor parte de las fotos principales de cada estación son fotos de exterior actuales. Hay solo dos excepciones, porque algunas de las partes interiores son las más interesantes. Irán saliendo aquí, si lo veo os lo diré, que son Edimburgo y a otra es Suchava, que tiene un vestíbulo, una sala de espera maravillosa, que es como un palacio renacentista y que para mí pues fue una gratísima sorpresa, ¿no? Un país así que a priori, bueno, que a priori no, pues que es más pobre, que con menos recursos, y encontrar eso pues fue una gratísima sorpresa. Lógicamente, para seleccionar 50 estaciones hay que saber mucho de estaciones y del mundo de los trenes. Para hacer una primera selección de 180, pues ya no quiero ni contar. Eh, ¿Cómo y cuándo, aunque yo creo que casi todos sabemos tu vínculo con el tren, cómo y cuándo viene este vínculo, esta historia personal con los trenes, en qué se basa? Yo no creo en la predestinación ni en estas cosas, pero estaría inclinado a pensar un poco, si pienso en mi propia historia. Como bien ha dicho Joaquín, pues eso, he nacido en una estación y no cualquiera, sino Canfranc, y dentro de ella he vivido en muchas estaciones a lo largo de mi vida, por la profesión de mi padre sobre todo, y ahora, como sabéis algunos, que incluso lo habéis conocido, pues trabajo en un sitio, en la estación antigua de Camín Real de Zaragoza, que fue mi casa, literalmente, y mi despacho de hecho está en la cocina de mi casa, lo cual pues me da un poco de pedigrí ferroviario. A mí, de todos modos, me gustan más los trenes, que las infraestructuras. Las estaciones no dejan de formar parte de la infraestructura, pero indudablemente, como también has señalado bien antes, el ferrocarril es un protagonista principal de la historia contemporánea. Lo hemos hablado en el curso y es una obviedad, ¿no?
el poner la máquina de vapor pudiendo moverse y pudiendo transportar mercancías, cambia la idea del mundo y las relaciones económicas y sociales del mundo. Y dentro de ese esquema en el que el ferrocarril es parte protagonista del mundo contemporáneo, las estaciones, a su vez, son parte central del universo ferroviario, porque al final, claro, se necesita una instalación en la que tomar el tren o dejarlo o cargar las mercancías o muchísimas otras operaciones para el cual estos edificios son necesarios. Por otra parte, también, al principio, muy en los orígenes del ferrocarril, digamos que predomina el criterio funcional, es decir, edificios que sirven para coger el tren sin más. Pero con el tiempo, enseguida, en realidad, ya a mediados del siglo XIX, prácticamente en los orígenes del tren, eh, ya las estaciones se empieza a observar que pueden ser no solo lugares funcionales para coger el tren, sino también lugares hermosos o con una estética eh, relevante en los entornos urbanos. Y de hecho, muy pronto, tanto las ciudades como las compañías rivalizan por tener estaciones mejores, más bellas, mejor dotadas y que puedan pasar a la historia. Aquí, por ejemplo, vemos una muy conocida, la de la portada, que es Amberes, pero hay muchísimas. Y también te quería decir, perdón, se me agolpan las ideas, también te has referido antes muy acertadamente a lo de catedrales, al haberlo utilizado. Que también competían entre sí. Sí, 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 claro, claro, también. Pero yo he tenido muchas dudas con eso, porque no sabía muy bien si titularlo, si poner la palabra catedrales en el título. Y tuve muchas dudas porque al principio me pareció un poco irreverente, ¿no? Porque son muchos siglos de grandes catedrales de la cristiandad y al final el ferrocarril es una parte muy pequeña dentro de la historia de la humanidad. Pero me ha terminado de decidir, primero, una parte por la gran monumentalidad de muchas de ellas y por otra parte también porque al estudiar, al investigar todo lo que es el contenido del libro, he visto que abunda mucho más de lo que creía el concepto, está es Edimburgo, el interior, fijaros que también es un interior extraordinario, ¿eh? Esto es la sala de espera. Que verdaderamente pues eso, que las estaciones pueden ser lugares pues eso, inolvidables, que tienen un protagonismo especial y lo que iba, que se me ha ido un poco el hilo, hay unas referencias frecuentísimas en la bibliografía y en las fuentes a considerarlas por los contemporáneos, por los propios contemporáneos, como templos de la modernidad, catedrales del progreso, en fin, analogías muy frecuentes con el estilo catedralicio. Ujú. Fíjate que es verdad que hacías referencia a que, claro, ciertamente el tren pronto va a cumplir 200 años, es un Mm, periodo relativamente corto, sí, pero sin embargo, a través de las fotografías que vemos, que son todas del libro, aparecen en el libro, sí que vemos diferentes estilos, diferentes fases cronológicas, diferente heterogeneidad que de alguna forma responde no solo a la propia diversidad de los enclavamientos donde están, de las propias sociedades en las que están, sino que también de alguna forma tienen que ver mucho con la identidad de cada zona, de cada territorio y del momento en el que se construyen. En cuanto a cronología, ¿harías alguna distinción de fases o diferentes momentos de las estaciones que encontramos aquí? sí, 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 cronológicamente hay periodos bastante marcados. El más importante y de hecho donde numéricamente más abundan son las del siglo XIX, donde hay una mayoría. La más antigua, que saldrá también en algún momento, os lo citaré, para mi sorpresa, fue Dublín. Y por cierto, eso me sirve también para algo que he intentado hacer constantemente en el libro, que es introducir muchas referencias culturales, geográficas e históricas. Me gusta mucho relacionar lo que es las estaciones o el ferrocarril, también en otros trabajos, con lo que es la evolución de la humanidad, cómo el ferrocarril y las estaciones, en este caso más concreto, han sido testigos de la historia y de la geografía cambiante de Europa. Entonces hay muchísimos ejemplos de esto. En el siglo XIX, por ejemplo, como decía, la más antigua es Dublín y ya tiene una circunstancia histórica bastante curiosa, que es que en 1846, cuando se abre la estación de Dublín, eso no era Irlanda. Dublín no era la capital de Irlanda, era todavía parte de Gran Bretaña, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, toda la isla. Hasta 1916
que es cuando bueno, se produce el levantamiento de Pascua, que da lugar a la independencia irlandesa. Pero es curioso pensar que esa estación la construye Inglaterra, no Irlanda, que ahora es la capital de Irlanda. Y hay muchos casos más así. Volviendo a lo que decías, cronológicamente hay muchas, sobre todo las más grandes ciudades, pues en París hay varias de los primeros años del ferrocarril, también en Londres, Budapest, Glasgow, Estocolmo, por toda Europa. Después un segundo gran periodo sería a principios del siglo XX, en donde también abundan estaciones muy monumentales y muy importantes de ciudades que se van uniendo a este movimiento que implican las estaciones. También es verdad, claro, que hay estaciones en otros tiempos donde la sensibilidad con la arquitectura o el patrimonio era menor que ahora, pues estaciones que simplemente desaparecen, son bonitas, pero por alguna razón urbanística del tipo o funcional o del tipo que sea, se sustituyen. Y es una época en la que hay muchas estaciones que son nuevas, que se construyen en lugar de otras, simplemente porque la ciudad o la compañía pues quieren una más bonita o más visible. Hay un caso paradigmático en esto que es Limoges, que es una estación que suele aparecer mucho en esas clasificaciones que abundan por ahí, las estaciones más bonitas, no sé qué. Pues esta suele aparecer bastante, y porque, de hecho, hay referencias bibliográficas que en la ciudad la estación anterior pues debía ser fea. La verdad es que no he visto ningún grabado ni nada así, y poco funcional, y le tenían mucha manía en Limosis y era objeto de críticas constantes. Y de hecho se construye una gran estación muy monumental que incluso tiene una torre que en Francia es relativamente habitual, y se permitieron la pequeña boutade francés de que tenga unos centímetros más que la torre de la Gare de Lyon en París, ¿no? Como demostrando también Poderío. exactamente, su poderío. Y también en su momento fue muy criticada. Eso también ocurre con las estaciones, que a veces ahora las vemos como grandes obras y en su momento fueron cuestionadas. Por ejemplo, entrando un poco en el capítulo del chisme, si me lo permitís, pues Limos también pues, tiene, como muchas otras estaciones, tiene algunos apodos así muy curiosos, algunos un poco despectivos. Por ejemplo, Limos se le llamaba en los primeros años el coloso de 1000 patas, el dromedario o también el bloque de manteca, porque tiene una estructura que cuando uno lo ve dice, anda, pues sí, pues parece así como un poco lo del dromedario por la cabeza y la joroba, ¿no? Tiene su punto. Sí, y así en las épocas, seguimos, bueno, en esa época de inicios del 20 hasta los años 30, pues hay varias obras, por ejemplo, Canfranc, por ejemplo, Barcelona, por ejemplo, Milán, estaciones pues bastante conocidas, Taormina, la propia Limoges que he nombrado antes. Después hay un periodo bastante extenso donde no hay grandes aportaciones a la arquitectura ferroviaria. De hecho, en el libro solo he recogido una, y española y pequeña, porque no solo penséis que aquí hay solo grandes estaciones, las grandes estaciones, también hay estaciones pequeñas. Por ejemplo, una española muy bonita, no sé si alguien la conoce, Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, que es una estación muy interesante, muy pequeñita, pero que tiene una integración muy especial con todo lo que es el entorno paisajístico de la zona, tanto en el uso de materiales como en la propia configuración, como en la estética también castellana de la zona, y que es una estación con mucho interés y que os recomiendo visitar. Y ya finalmente vendrían digamos, contemporáneas, muy pocas de finales del siglo XX, por ejemplo, Lisboa Oriente, que he nombrado, que es del año 98, y varias ya en el tercer milenio, Berlín, Lieja, Birmingham, Lodz, no sé si me dejo alguna. Bueno, sí, y una también muy especial que también la veréis, ya veréis que tiene unas columnas todas muy diferentes y de muchos colorines y con formas muy atrevidas, que es la estación de Uelzen en Alemania, escrito Uelzen. Esta es una estación también muy particular, que tiene una historia que, si me permites, la cuento un poco porque creo que es simpática. Esta estación es del año 2000 y se hizo con motivo de la exposición de Hannover, que es la ciudad esta de Uelzen, está entre Hannover y Hamburgo más o menos. Y entonces la estación mantiene el esqueleto de la estación clásica, que no tenía nada de particular, era una estación corriente. A ver si saliera ahora, estaría bien. Es la página 188, si alguien la quiere consultar. Vale. Bueno, el libro es fácil de consultar en ese aspecto porque está en orden alfabético. Sí, Le dimos vueltas a cómo hacerlo, pero al final pensamos que como que parecía poco original, pero al final dijimos, bueno, pues es la muy manera. colectivo. Sí, porque es que si ponemos todas juntas las de Francia, pues si uno lleva ese orden, pues a lo mejor te cansas un poco de Francia o de donde sea, y así pues bueno, hay un poco más de variedad. Entonces la razón es esa. Pero bueno, Ilsen, a lo que iba,
Es también otra de esas estaciones que participa de eso que decía de las estaciones o el ferrocarril como testigo de la historia y la geografía cambiante. No tanto por la estación en sí, sino por el autor. El autor nació en Viena, pero nació en Viena cuando Viena era la capital del Imperio Austrohúngaro. Su padre, el padre era bohemio, de la actual República Checa, y la madre, no recuerdo de dónde, pero era también de una parte del Imperio Austrohúngaro. Y él, de hecho, su nombre era Friedrich, nombre germano. Mira, esta es la estación que digo. Esta es, fijaros Qué maravilla. cómo es. Y él se llamaba Friedrich Stobasa. Stobasa es una palabra combinada. Sto es la palabra 100 en lenguas eslavas, por ejemplo, la checa. Y Basa es agua en alemán. Entonces él, en su vocación artística, él enseguida mostró, están saliendo ahora Sigue todas, siendo, sí, estas. Entonces él mostró mucho interés en la arquitectura organicista, la arquitectura viva, también de la época del cambio de siglo. De hecho, en Austria, en Viena, tiene una barriada que es su barrio, el barrio Hundertwasser, construido con él. Igual alguien lo conoce. Y con la estación, pues desarrolló su programa artístico personal. Y ya para empezar, cambió su nombre, lo modificó y en lugar de Friedrich pasó a llamarse artísticamente Friedensreich, que significa, en alemán significa reino de la paz. Y en lugar de Sto-Vasa, se llamó Hundert-Vasa. Hundert es 100 en alemán y Vasa es agua. Entonces sería como el reino de la paz de las 100 aguas. Bueno, es un poco así rebuscado, pero era un poco su concepto arquitectónico, en el que busca eso, pues formas orgánicas, muy dinámicas, donde haya variedad, donde haya movimiento. No sé si os habéis fijado en una, el paso por debajo de los andenes está hecho de tal manera que uno no tiene la percepción clara de cuál es el centro hacia dónde se tiene que dirigir, porque es precisamente su objetivo, el buscar movilidad, dinamismo, formas vivas, formas acuáticas, ¿no? En el sentido de la fluidez. Esta es a la que me refiero. Si os fijáis, esto es el centro geométrico, pero las formas como que despistan, ¿no? recuerda un poco a Gaudí, ¿no? Esas zonas Sí, orgánicas que no terminan de ser rectas porque precisamente se busca de manera exacto. deliberada lo orgánico. Sí, busca ese estilo del cambio de siglo donde predominan estas formas. Sí, de alguna forma has marcado unos periodos, unas fases constructivas que yo creo que todos intuimos que tienen que ver con periodos de paz y luego periodos donde las guerras de alguna forma, estamos hablando siglo XIX, convulso en España, en Europa, eh, por todas las guerras que se producen, pero luego el siglo XX, pues no te quiero ni contar. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, termina Primera Guerra Mundial, hay una fase Exactamente. de reconstrucción y tenemos una fase de los años 30 donde hay Sí, construcción de estaciones y viene la Segunda Guerra Mundial sí. Bueno, y con de total hecho, destrucción y luego mucho tiempo que no hay estaciones hasta finales del 20. eso es. Sí, hay muchas estaciones de los años 20, incluso 30, que deberían haber sido abiertas antes, pero la Primera Guerra Mundial ralentiza muchos de los casos. Por ejemplo, un caso muy claro es Milán, que es la estación probablemente más pastiche de todas, porque hay una mezcla más marcada de estilos, y es porque la estación se empieza, el rey italiano entonces, no recuerdo, creo que era, no me acuerdo si era Humberto, bueno, no importa, pone la primera piedra de la estación en 1906, nada menos, y se acaba en 1931. Entonces, claro, en todo ese periodo hay numerosísimos cambios, pues por estética, por razones históricas, y la estación refleja todo eso. Y luego lo que dices de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo. Claro, la destrucción es muy grande, particularmente en Alemania, es donde había muchas estaciones monumentales que quedan destruidas, otras se pueden recuperar, por ejemplo, Dresden, que sale aquí, o Frankfurt, o Hamburgo, pero otras pues se construyen otras nuevas. Y las prioridades también en aquella época, pues claro, no era construir bellas estaciones, sino poner el ferrocarril en marcha en casi toda Europa. Entonces, obviamente es una época que se marca por eso que has citado. Tenemos 50 estaciones con un montón de anécdotas, de curiosidades constructivas sobre monumentalidad, integración artística, integración con el entorno, arquitectura, urbanismo. Tenemos trenes, entonces es un libro que no es de historia, tampoco es de ingeniería, pero tampoco es de arquitectura. Pues ¿para quién sería este libro? Sí, En realidad, un poco para todos, entiendo yo. sí. Bueno, ahí tengo que confesar también que ahí puede estar un poco la debilidad que alguien la encuentra.
es probable que un arquitecto o alguien que le guste mucho la arquitectura o que entienda, pues probablemente lo encuentre un poco cojo en arquitectura. Y alguien que sea ingeniero, pues a lo mejor lo encuentra un poco flojo en ingeniería. Y alguien que sea muy ferroviario, igual lo encuentra un poco flojo en trenes. Y alguien que sepa, que sea de arte o de bellas artes, pues lo puede encontrar muy flojo en esa disciplina. Soy consciente de eso, pero claro, el objeto del libro, aunque tampoco si hubiera querido tampoco podría recoger todos los aspectos de todas estas disciplinas. El libro, claro, no pretende tampoco eso, no pretende ser un libro total de cada estación, contarlo todo de ellas. Os puedo decir en una medida que todos conocemos, el Word. El texto que tiene cada estación tiene un promedio de 1,5 páginas de Word. Hay algunas de una y máximo 2. Entonces, claro, eso es muchas veces es difícil también Un porque esfuerzo sintético muy importante. sí, de verdad que sí, porque claro, hay sitios donde realmente no abunda la información y sirve con esas dimensiones, pero en otros la información es ciclópea la cantidad de información que hay, entonces reducirlo y darle más o menos un aspecto uniforme a cada una, contar un poco, pues eso, su historia, sus autores, sus vicisitudes, sus cambios, alguna anécdota si la hay, los cambios históricos, geográficos, pues ha sido un reto, ¿no? En tan poco espacio. Pero vamos, la idea ha sido siempre, la idea motriz ha sido que lo que dominara fueran las imágenes, que fuera un libro amable de leer, que se pueda hojear, que no haya que leerlo de principio a final linealmente, sino que Puedas se... picotear. Sí, exactamente, que tú vas a, te apetece Toledo, pues miras Toledo y ya está, no lleva ninguna relación. Y como bien dices, el libro es explícitamente, no quiero que piense nadie que es un libro para ferroviarios o amigos del ferrocarril. Lo es, por supuesto, y, hombre, y alguien que sabe más de estaciones y de trenes, pues bueno, quizá le pueda sacar un poco más de jugo, pero el libro está explícitamente pensado que sea para todo el mundo. Y dentro de todo el mundo, diría que especialmente a quien le gusta viajar, a quien le gustan los viajes y también a quien le gusta aprender, sin más, ¿no? Entonces, la voluntad, y quiero insistir en eso, sí, que no es un libro para frikis ferroviarios, no sé qué, no, de eso nada. A mí no me gusta ese estilo, no me gusta en otros libros y en este casi todavía menos. Esta es Dublín, por cierto, la más antigua, que la verdad es que tampoco parece una estación, ¿eh? También me parece más un palacio italiano. Dices que es un Oye, libro. perdona, mira, y esta es que sale es Ámsterdam, también en el capítulo del cotilleo un poco, también os comentaré un mote de esta. Es una estación muy bonita, muy importante arquitectónicamente y además tiene un hito importante porque el autor, Peter Kuipers, afamado ingeniero, arquitecto ingeniero, al que se le concedió el hacer esta estación, siendo conscientes de la importancia de una ciudad como Ámsterdam y de la civilización holandesa que había sido predominante en el mundo hacía poco tiempo. Y es, de hecho, el autor, Kuipers, es el autor también del Rijksmuseum, que alguno que ha estado en Ámsterdam seguramente lo conocerá. Es uno de los museos más importantes del mundo. Una estación que articula la ciudad, la estructura Exactamente. perfectamente. Sí, sí, además está instalada como en una especie de isla, con miles de estructuras de madera sosteniéndola. Es como una especie de palafito gigante. Pues también tuvo sus detractores en su momento. Es una estación muy adornada, con mucha sofisticación decorativa, y en su momento la llamaron, bueno, creo que todavía le llaman así, algo así como, a ver si lo digo bien en holandés, eh, Toffee Lemons Coquelerium, que significa la caja de galletas de tofe y limón. Porque recuerda, ¿sabéis las galletas estas inglesas y tal, que son así muy adornadas y tal? Pues bueno, recuerda un poco y le pusieron ese mote. Dices que era controvertida, que fue controvertida en su momento, también la de Limos. Nosotros aquí en Zaragoza tenemos una que ha tenido una cierta controversia, que es Sí, la sí, sí. estación nueva de Delicias. ¿Tú crees que llegará a ser reconocida dentro de algún tiempo? Es una pregunta un poco Bueno, capciosa. sí, yo diría que está entre las 180. Ahora creo que bueno, no puede estar aquí en estas 50, creo que le falta un poquito. Aparte ya de gustos, que hay que pensar también en la funcionalidad y en muchas circunstancias que a veces se nos escapan. Desde un punto de vista simple, uno a lo mejor no tiene un elemento de análisis para valorar adecuadamente. Hombre, es una estación que no cabe duda que es innovadora,
rupturista y que tiene algunos ángulos. A mí, por ejemplo, cuando se llega en el AVE desde Madrid, a mí me gusta la vista que se ve, con los arcos sustentándola, que dan una cierta sensación de ingravidez. Eh, yo, sinceramente, si en algún momento hago otro libro y hablo de más estaciones, creo que la incluiré, pero no sola. La incluiré como un complejo unificado con la antigua estación, con la estación de Delicias de 1933. No sería un caso único, hay algún caso más. Por ejemplo, en Bilbao, no sé si alguien la conoce, la estación por fuera, la verdad es que es anodina, no dice mucho, pero tiene una vidriera espectacular de los años 40, creo que es, interesantísima. Y además está junto a la estación de Vía Estrecha, la estación de Concordia. Entonces, juntas forman un complejo que, a mi juicio, pues duplica su valor. Pero bueno, de momento me han ofrecido ir a Bilbao y al principio me dio un poco de apuro porque dije, jolín, pero no está vuestra estación y podría estar. Pero bueno, parece que entienden que no, bueno, y eso que se mira que los bilbaínos siempre tienen fama como de echados para adelante y tal, pero en este caso por lo menos no. Y Zaragoza, bueno, sin querer esquivar la pregunta, pues eso, pues obviamente tiene sus valores como estación contemporánea, pero eso, pues es que hay una gran competencia, ¿no? Hay estaciones muy importantes y muy bonitas y muy valiosas. Decías que es un libro no para frikis ferroviarios, sino más bien para viajeros, personas que les guste conocer lugares, entornos, países. ¿Cuántas has visitado para poder documentarte adecuadamente? Además de estas 50, muchas más. Pero de las 50 tengo que confesar que me faltan dos. Una, Łódź, en Polonia, escrito Lodz, no es que yo sepa polaco, pero claro, al investigarlo sé cómo se dice y el polaco es un idioma un poco extraño para nosotros. Y lo tengo pendiente, pero bueno, ahora también estos tiempos modernos facilitan también pues, el intercambio de información. He conocido a personas de allí con las que he podido tener fotos y enfoques adecuados. Oye, quiero una foto así. Y entonces pues lo he podido tener y ha sido como teledirigirlo a esta persona, una señora o una chica, no sé qué es. Y espero este año poder conocerla personalmente y poder conocer la estación porque quiero, porque Polonia es un país que me encanta además y conozco muchas ciudades, pero no es. Y la segunda la he visto a medias, porque la he visto desde el aire, que es de la estación de Nápoles a Fragola. Nápoles, los que habéis estado en Nápoles seguramente conoceréis la central, la que está en el casco urbano, en todo el bullicio de este tremendo napolitano, del tráfico y estas cosas, que es una estación, bueno, normal, digamos, ¿no? Que está al lado también de la estación de Vía Estrecha, la que va por el Golfo de Sorrento y ¿cómo se llama? El Etna. No, el Vesubio. El Vesubio, perdón. El Etna es el de Taormina. Bueno, entonces Nápoles a Faragola es una estación que se construyó recientemente, se empezó a principios de milenio, pero se terminó en 2017. De hecho, es la más moderna. Tuvo un gran retraso porque se encontró, como en Italia pasa muchas veces, pues al empezar a construirla, aunque está en las afueras, pues encontraron ahí un poblado de etrusco, me parece que era, ¿no? Entonces, pues eso paralizó toda la obra, tal, y no sé qué más. Y es la típica obra también muy, como decíamos en los orígenes, que las estaciones buscaban ser una referencia urbana para las compañías y para las propias ciudades. Eso también pasa ahora, porque ahora hay un montón de estaciones modernas, pues hechas por grandes firmas, ¿no? En el caso de Zaragoza, pues es Ferrater, en otras esta que está saliendo ahora, esa cúpula está restaurada por Norman Foster, hay pues Calatrava, bueno, los autores más importantes que las ciudades los buscan. Y en el caso de Nápoles es una que también tiene una cierta relación con nuestra provincia, que es Zaha Hadid, la arquitecta iraquí, que ya murió, que es la autora del Pabellón Puente de Zaragoza, que seguramente conoceréis, que se caracteriza, entre otras cosas, sin entrar mucho en arquitectura, espero que no haya ningún arquitecto por aquí, en que son también como esculturas enormes, ¿no? Esculturas caras, se ha dicho también alguna vez. En Zaragoza, pues realmente no tiene mucho uso más allá de la belleza que tiene. Y en Nápoles, a lo que iba, es que esa la he visto desde el avión, desde arriba, lo cual es una vista muy interesante, porque ahí se ve muy bien exactamente la forma que tiene y se entiende mejor el discurso constructivo de la autora y de su estudio. Habla, bueno, ya lo leéis en el libro, pero bueno, es un discurso muy elaborado, muy de arquitecto, ¿no? Pues la forma sinuosa que recorre, bueno, un poco es una explicación sofisticada, ¿no? Para especialistas y la verdad es que desde el aire se ve bastante bien. Estamos acabando antes de que las personas que hay aquí puedan participar también. Em,
te damos carta abierta para que nos cuentes curiosidades, anécdotas. Ya nos has contado alguna, como la chica polaca, chica, chico, persona mayor, joven, no sabemos, que Señora, se eso, chica, sí. facilitó las fotos de Polonia, pero bueno, es el momento ahora, si tienes curiosidades que contar, que seguro que son muchas, para que nos cuentes alguna anécdota que tengas. Como el otro día me Tiempo dijeron, limitado. el otro día me dijeron en Madrid, bueno, pedimos unas pizzas. Pues igual podemos hacer eso, ¿eh? Pedimos unas pizzas y seguimos aquí. Y os cuento muchas cosas. Jo, no sabría por dónde empezar. Mira, ahora que sale esta, por ejemplo, esta estación, vista así, uno dirá, pues mira, qué moderna y tal. Me gusta Birmingham porque es un ejemplo muy claro de lo que es una integración, a mi juicio, exitosa en un entorno urbano muy difícil. La estación de Birmingham New Street está en pleno centro de la ciudad, pero como si en Zaragoza fuera el Paseo de la Independencia. Entonces está completamente constreñida pues, por edificaciones, por espacio residencial, por espacio peatonal, o sea, por lo que es el centro de una ciudad. Y la estación anterior era una estación muy discutida, porque era una estación muy básica, muy de hormigón, muy de los años 60 o así, demasiado funcional, sin alma, sin mucha vida y no era, y era despreciada por los habitantes. Pero cuando se planteó una reforma, se vio que, claro, tampoco podía esa reforma trascender de lo del espacio que tenía, porque está encajada ahí en pleno centro. Entonces se hizo una renovación integral muy atrevida sobre el propio edificio, pero utilizando materiales y formas muy modernas. Muchas formas curvas, materiales modernos, como el titanio, el aluminio, cosas así. Y a mi juicio han hecho una obra que ahora ha convertido una estación que era despreciada y que era algo así, pues como un símbolo de fealdad en una ciudad industrial como es Manchester. Ahora se ha convertido en un lugar que se puede ir a visitar. Más anécdotas, mira, esta es la estación de Lisboa-Rocío, que fijaros que en el centro tiene la estatua del infante Sebastián del siglo XV, creo que es. Claro, en una estación, pues, no sé, llama un poco la atención, ¿no? De ese carácter palaciego que tiene. Bueno, me refiero a alguna de las que han salido. Bueno, esta es Estocolmo, hay bueno, muchísimas, hay estaciones también con verdaderos programas iconográficos, con lecciones de historia, de arquitectura dentro. Por ejemplo, la estación de París Gare de Lyon, que a lo mejor alguno conoce. Esa la he puesto porque además de ser bonita y muy monumental, es la estación a la que llegan los trenes españoles, bueno, españoles, que unen Francia con España. Esta que sale es la estación de Puebla de Sanabria, la que he hablado antes, de la provincia de Zamora. Entonces, la Gare de Lyon es un verdadero prodigio iconográfico. Está llena de toda clase de artes, esculturas y relieves monumentales de las ciudades que atiende. Las dos principales son París y Marsella. Después hay otros grupos escultóricos pues que representan los grandes hitos en cuanto al transporte y la modernidad, pues el vapor, la navegación, la electricidad, el telégrafo, el ferrocarril. Dentro tiene también una espectacular sala en lo que eran las antiguas taquillas, ahora es la zona comercial, tiene una zona donde hay un conjunto de, creo que son 22 frescos pintados por dos autores en distintas épocas, donde se recogen escenas de las principales ciudades atendidas en la estación en la época de las antiguas compañías, que era la línea desde París a Lyon y a Marsella y, bueno, ya la frontera italiana también. Entonces, los autores han hecho una especie de paisaje continuo, pero obviamente no hay continuidad entre Marsella y Montpellier, por ejemplo, ¿no? Pero han dejado en una parte pues, un fresco de Montpellier y dando una continuidad paisajística continúan con otra ciudad y en una obra pues sumamente original. Por supuesto, hay muchísimas referencias también. Ahora, cuando veáis las estaciones, espero que las veáis con otros ojos. Hay muchas referencias pues, a símbolos del ferrocarril, la rueda con las alas, que es un símbolo internacional del ferrocarril, y también relacionado con el dios Hermes, que es el dios del comercio, los viajes, bueno, lo relacionado con este libro. De hecho, en el libro, en el prólogo, si lo veis, yo me he encomendado a Hermes porque, para poder llevarlo a buen término y espero haberlo conseguido. Sí, otra que quería nombrar. Bueno, querría nombrar un par en el éxito, en el sentido de integración exitosa con un entorno muy artístico. Yo destacaría tres. Una española, Toledo, una de las ciudades más bonitas del mundo, yo creo, y de España, por supuesto. La ciudad de Toledo es, bueno, ya lo sabéis, es como es, ¿no? Pues llena de monumentos de todas las épocas.
pero con una característica muy acendrada, pues eso de mezcla cultural, que ha sido tradición en la historia de la ciudad, y la estación se construyó en un estilo claramente neomudéjar, como un homenaje, un guiño a la naturaleza de la ciudad. Ese mismo caso pasa en otra ciudad pequeñita, que es Vitré, en Francia, muy cerca de Rennes, ya cerca de la costa atlántica y no demasiado lejos de París. Y esa ciudad, Vitré, yo no la conocía, gracias a esta investigación la he conocido. Es una ciudad, pues de tamaño será más o menos como Calatayud, tendrá 20, 25 mil habitantes, pero es una ciudad extraordinariamente monumental, con una catedral gótica muy bien conservada, con un conjunto amurallado también en excelente estado y con una monumentalidad general que es toda la ciudad. Entonces, la estación que ha salido, pues eh, recoge esa característica monumental de la ciudad para integrarse en ella. Y la tercera sería una ciudad que también me encanta, perdón, si puedes parar esta, también quiero contaros algo de aquí. Esta es Suchava, la ciudad rumana que os decía, la estación. Puedo volver un poquito. El vestíbulo. Bueno, y esta, Gdansk, es una ciudad también que tiene, bueno, es una ciudad preciosa, a mí me gusta muchísimo y la estación recoge esa estética tan especial que tiene la ciudad como compendio de culturas polaca, de la Hansa teutónica, alemana. Bueno, allí fue donde comenzó la Segunda Guerra Mundial, en Danzig, la ciudad alemana, que se llamaba así. Y es un edificio también extraordinario, muy bonito, en una ciudad pues con esa misma estética. Esta que estáis viendo es la que os he dicho de la rumana, como veis, es un vestíbulo. De hecho, es espectacular. Pues es espectacular, sí. Ahora mismo está cerrado al público, esta es, y ahora solo se utiliza pues para actos oficiales, así. Tuve suerte porque estuve en Rumanía y fui a conocer Suchava solo para esto. Bueno, ya de paso vi también una de esas iglesias tan bonitas que son patrimonio de la humanidad, de estas policromadas que hay en Rumanía, pero la estación vale la pena. Y ahí pues tuve suerte, los ferrocarriles... Mira, esta también, ¿puedes pararla un momento, esta? Os contaré una anécdota de esta estación que me parece curiosa. Creo que la he parado. Ah, vale, sí, me parece que sí. Se me ha ido ya de la cabeza que estaba diciendo. Sobre la estación de Suchava. No, antes estaba terminando con algo. Bueno, Estábamos hablando de la monumentalidad, de que habías podido visitar la estación de Suchava, que invitabas a conocerla, que habías estado en una iglesia de estas policromadas rumanas, sí, sí. o antes. Antes, pero bueno, nada, no importa. Es que al final se me agolpan ya las cosas. Bueno, no voy a haceros spoiler del libro, os estoy contando todo. No, que es broma. Doy fe de que hay muchas Muchas cosas. Bueno, es que esta me llama la atención mucho, esta estación. Fijaros que en la parte de arriba pone un nombre, Burdujeni, escrito, Burdujeni, se pronuncia así, sin más, y abajo Suchava, que es el nombre actual de la estación. Y esta es de las que más me gusta contar todo esto de los cambios de la historia, la geografía cambiante, sobre todo en Centro Europa, que a mi juicio es fascinante, sobre todo en el antiguo Imperio Austrohúngaro. Esta ciudad originalmente la ciudad tenía una parte que era el casco histórico y luego tenía otra ciudad independiente que era Burdujeni, que es donde se enclava esta estación. Y esta estación, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, era la frontera con el Imperio Austrohúngaro. A pocos kilómetros al norte estaba la ciudad, la estación que se llamaba de Itchani, bueno, ahora se llama Suchava Norte, porque la ciudad ha ido creciendo, claro. Y eso era ya la primera estación del Imperio Austrohúngaro hasta 1918, cuando con la distribución fronteriza general de toda la zona desapareció el Imperio Austrohúngaro y pasó a ser Polonia, al lado de Checoslovaquia, que ahora son dos países también. Y después de la Segunda Guerra Mundial, con el avance soviético hacia el oeste, pasó a ser Ucrania, que es lo que actualmente es. Entonces, solo es por ilustrar un poco, pues eso, cómo bueno, lo que he insistido ya varias veces, el ferrocarril, las estaciones como testigos de la historia cambiante en esa parte tan peculiar. De hecho, a esa zona, a Suchava y a la región, se le llamó durante muchos años, en la época del Imperio Austrohúngaro, se le llamaba la Pequeña Austria, precisamente por la mezcla de, pues ahí había rutenos, ucranianos, húngaros, rumanos, moldavos, rusos, en fin, había de todas las épocas representados. Yo sé que tienes Bueno, muchísimas más que pasan muchas curiosidades, cosas. pero si os parece,
podemos dejar un pequeño turno de intervenciones, preguntas. Si alguien quiere intervenir, es el momento de que Claro. levante la mano para que le pasemos micro. Y yo sí que estoy seguro de que habrá una ampliación, aparte de traducciones de este libro, espero. Pero, ¿cuáles son las que tú apuntas ya, que tienes apuntadas las primeras? Ya nos has dicho una antes, que era la de Suchava precisamente, la que te había costado excluir. No, ¿Tienes Suchava la he incluido. Suchava Sí, está sí, sí, incluida? Suchava esta es. Sí, sí. Yo lo había notado como que estaba Ah, excluida. pues. ¿Cuáles son las No, no. que incluirás? Así nos puedes Bueno, adelantar en pues las siguientes o nos será dices, otro. mira, Sí, sí, os puedo decir algunas. Además, alguna igual la conocéis. Por ejemplo, Jerez. Muy bonita estación, muy interesante, alguien igual la conoce en España. En Francia hay muchísimas, la verdad que también he intentado dar un poquito de variedad geográfica, porque mira, esto es en la Gare de Lyon, este es el restaurante Le Train Bleu, que es un restaurante lujosísimo, como podéis ver. ¿Alguien vio la peli esa? ¿Cómo se llama este tío inglés? Este que hacía Mr. Bean. No, no me acuerdo qué película es, en una entra a comer en este restaurante en Le Tremble sí, y claro, se entra por error o no sé qué y entonces pues le sacan langosta y él no sabe cómo comerse la langosta y se la come sin abrir, ¿no? Bueno, pues está rodada sí. aquí. Esta estación, perdóname que se me... Las vacaciones de Mr. Bean, la he visto con mis Esa, hijos. esa debe ser. Sí, sí, ¿te acuerdas de eso? Que el tío... Sí, 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 hace como que no pasa nada y disimula, se hace daño en la boca y tal, pero él aguanta ahí el tirón, ¿no? Por lo que pueda pasar. Pues es lo que decía que en los países más ricos y más grandes, que principalmente en este entorno son Francia y el Reino Unido, podría haber muchas más, podría haber 20 de cada sitio, pero claro, tampoco se trataba solo de poner de esos países. Pero bueno, en Francia hay algunas que serían imprescindibles. Por ejemplo, una que he descartado desde la 60 es la estación de Lyon-Saint-Exupéry, que es la estación del aeropuerto de Lyon, que es de Calatrava también, y es una estación pues, moderna muy interesante. Está Burdeos, que es una estación de una monumentalidad extraordinaria que me gusta mucho. Está Valenciennes. París he seleccionado dos, la du Nord y la Gare de Lyon, pero también podría estar perfectamente la Gare de l'Est o la Gare de Saint-Lazare. En Londres he seleccionado St. Pancras, que es la más conocida, pero hay otras, por ejemplo, está Paddington, está Liverpool Street, también está la estación de York, la estación de Liverpool, una estación muy pequeñita en Escocia que también he visitado este verano, que es Wemyss Bay. En fin, hay muchísimas. Una moderna también en Holanda es Rotterdam, otra que me ha dolido muchísimo excluir es Colonia, una estación preciosa e interesantísima. También las hay en Rumanía, en países del este. Hay otra que también estaba entre las 60, que es Malbork, en Polonia, muy cerquita de Gdansk. Malbork es una ciudad también como esta que he citado de Francia, Vitré. Es una ciudad también monumental, extremadamente monumental, con un castillo extraordinario y la estación también está construida en ese mismo estilo. Y bueno, no sé, esas y muchas más, ya digo. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, intervención? Si no, dejaremos ya paso para que Alfonso os pueda firmar los ejemplares, y aprovecharemos para invitaros a una conferencia que va a impartir, no con motivo del tren, sino con motivo del 110º aniversario del asesinato del archiduque Francisco Fernando, con el que se da comienzo la Primera Guerra Mundial hace 110 años. En la tercera semana de junio hemos quedado, os Sí, avisaremos creo que sí. pronto. Sí, la semana Bueno, del 17 al 21 tendremos a Alfonso hablando lo de hemos esto. comentado antes porque mm, la verdad es que la hice hace 10 años, cuando fue el 100º aniversario, bueno, en muchos sitios de España y Aragón más concretamente, pero lo he comentado con Joaquín que tengo también un poco la espina clavada de contar más cosas, porque desde entonces, cuando la hice, he estado otra vez en Sarajevo, que ya había estado, he estado también en Belgrado y conozco muchas cosas y no he dejado de enriquecerla y engrandecerla y creo bueno, me parece que es un tema interesante, ¿no? Explicar cómo un acontecimiento, bueno, trivial, no es trivial. Se asesina al archiduque y a su esposa, ¿no? Pero que desde el punto de vista del contenido global, pues que dé lugar a la Primera Guerra Mundial, como acaba dando, pues es muy significativo y es muy curioso. Y sí, eso servirá también para conocer un poco mejor una ciudad que yo adoro, que es Sarajevo, y eso, pues ver cómo evolucionaron las cosas y qué hizo que esa ciudad tuviera ese protagonismo. Y nada, pues gracias por contar conmigo otra vez.
Muy bien, pues yo creo que solamente resta el darte la enhorabuena por este trabajazo en el que has estado trabajando el último par de años, quizá un poco más. Desde que tengo ya un proyecto editorial en firme que lo respalda, pues a lo mejor, no, año y medio, pero claro, sin todo un bagaje anterior de años recopilando información, fotografías, pues no hubiera sido posible. O sea, si ahora me hacen un encargo sobre aeropuertos más bonitos, pues necesitaría, no sé, igual 3 años. Pues nada, te damos la Muchas, enhorabuena muchísimas por este gracias. pedazo de libro que es una joya y, como decía, a mi juicio, un regalo para regalar. Y ya solamente tiempo para que vosotros podáis pasar a que os lo firme Alfonso, y de nuevo enhorabuena. Pues será un placer. Muchísimas gracias.